Buenos días a todos, muchas gracias por estar. Mi nombre es Lidia Baltayán, soy psicóloga, soy analista y trabajo con constelaciones familiares. Formo parte del equipo de la doctora Verónica Molina del Instituto de Constelaciones Familiares y Trauma. Desde este lugar hago la presentación a los dos nuevos disertantes, sean bienvenidos. Se trata del doctor Raúl Pardo y del licenciado Ricardo Deive. Voy a hacer un comentario de los CVs, voy a comentar quiénes son, muy cortito, obviamente. Raúl Pardo es médico, es psicoterapeuta, es consultor organizacional, es coach. Está formado en asesoría y desarrollo organizacional en Sao Paulo, Brasil. Es fundador de CON Empresas. Es una institución orientada a la capacitación, investigación y asesoría de personas y grupos y organizaciones desde la perspectiva sistémica. Es presidente de la Fundación de Constelaciones Familiares de Argentina, formador y facilitador de talleres de constelaciones familiares, laborales y organizacionales en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, México, y director del curso anual internacional de constelaciones organizacionales e intervenciones sistémicas desde el año 2010 al 2017. El licenciado Ricardo Deive, que es el que continúa al doctor Pardo, es psicólogo social, operador socioterapéutico, counselor de familia, actor y director teatral. Es especialista en prevención y tratamiento de adicciones. Es coordinador de tratamiento ambulatorio en comunidades terapéuticas, El Reparo y Camino de Vida. Ha dado charlas de prevención en programas de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como Familias a la Escuela y charlas para adolescentes, ¿qué consumimos cuando consumimos? Ha ofrecido intervenciones teatrales de prevención con el grupo Compañía Teatro Móvil, como actor y director con la técnica de teatro foro. Sean ambos bienvenidos y vamos a trabajar hoy con el tema de adicciones, que es una temática desafiante para el equipo de salud, experiencias y un abordaje integrativo. Les damos la palabra y que sean ustedes bienvenidos. Bueno, muchas gracias Lidia, buenos días a todas y todos. Bueno, lo primero que voy a hacer es una pequeña modificación a mi presentación, me voy a deslicenciar. Soy un humilde trabajador de la salud y fundamentalmente teatrero. Y no, soy psicólogo social, los psicólogos sociales todavía no nos podemos llamar licenciados. Ahí hay una larga historia. Pero bueno, eso me gusta aclararlo porque para no usurpar títulos. Nada más. Bueno, puedo empezar a hablar entonces desde el conocimiento de trabajo y estudios sobre el tema de adicciones. Simplemente pensar en las adicciones, los trastornos
adictivos como un trastorno multicausal, ¿sí? Es un trastorno que no tiene una sola causa, que no se encuentra buscando el origen en un solo motivo, en una sola parte del ser, sino en varias causas. Por lo tanto, tenemos que pensar que el abordaje de este trastorno tiene que ser multidisciplinario, por excelencia, ¿cierto? E integrador, es decir, estas disciplinas que abordamos el tema de adicciones deben trabajar en forma integrada, viendo al sujeto como un ser individual y social. Eh, Podemos decir que hay tres patas en el armado de un trastorno de adicción, que son el sujeto, la familia y la sociedad. Las tres patas estas son igual de importantes como las patas de una mesa de tres, ¿sí? Cualquiera de ellas sostiene por igual este trastorno. Entonces, si tomamos a cada una de ellas, el sujeto es la persona, lo que la persona es, y eso yo ya lo dejaría para el trabajo de los psicólogos, ¿sí? Hay un trabajo con la persona, con el sujeto, con muchas de las cosas que escuchaba Diego recién decir, en fin, habría que trabajar sobre el individuo con varias disciplinas. Después tenemos la otra pata, la familia. La familia cumple, como en cualquier formación de la persona, un rol fundamental en el desarrollo de ese sujeto, y vamos a ver después en detalle, más o menos en detalle, cuáles son las características familiares, digamos, que pueden ayudar a sostener este trastorno. Y la sociedad, la tercera pata, donde voy a empezar a desarrollar un poquito más. Es decir, la sociedad, somos sujetos sociales, no somos sujetos individuales. Vivimos en esta sociedad que ustedes habrán escuchamos permanentemente la definición de sociedad de consumo. Nosotros vivimos en una sociedad que se ha desarrollado como sociedad de consumo, en los últimos años con muchísima intensidad, esto, donde cada uno de nosotros somos sujetos de consumo. Es decir, estamos puestos sobre el planeta para consumir de acuerdo al criterio de esta sociedad. Es decir, ¿para qué estamos? Para consumir, ¿sí? Podría dar muchos ejemplos, pero con solo recordar, y ustedes, cada uno de ustedes tiene seguramente en su mente publicidades. Las publicidades son aquellas cuestiones que nos acompañan a diario, estemos donde estemos, miremos para donde miremos, ¿sí? Donde nos dicen fundamentalmente esto, que tenemos que consumir, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, acá entraríamos en un terreno que es cuestionar esta sociedad de consumo, porque ¿a quién satisface el hecho de que seamos sujetos de consumo? ¿A la persona, al individuo, al ser, o a una estructura económica que se beneficia con esto, ¿no? Entonces, decía, las publicidades nos acompañan permanentemente, viajamos en el colectivo y miramos por la ventanilla y las vemos, vamos mirando nuestro celular si querés y también nos van a aparecer, miramos la tele y en todos lados están diciéndonos que tenemos que consumir. Pero además de esto, nos plantea, digamos, la sociedad de consumo, que a través del consumir vamos a lograr una satisfacción, ¿sí? Vamos a satisfacer nuestras vidas consumiendo, y lograr cosas tan impresionantes como la felicidad, nada menos. Es decir, si tomamos un ejemplo paradigmático, porque ha trazado desde siempre esta línea, es Coca-Cola. Coca-Cola nos propone felicidad desde que nace el producto, y vamos a ser felices. Digo, lo recordarán, y doy este ejemplo porque realmente es muy simbólico.
destapar felicidad, es uno de los eslogans que usó mucho tiempo esta empresa, ¿no? Entonces uno piensa, destapar felicidad, uy, qué buenísimo, ¿no? Si tengo algún problema, si estoy triste, si me atraviesa alguna dificultad, con solo destapar una botella de ese producto, voy a lograr la felicidad. Está buenísimo. La macana es que no funciona. Podemos destapar muchas gaseosas y no vamos a encontrar esa felicidad toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, ahí se nos complica. Se nos complica porque todo el tiempo, ¿no? No voy a entrar en muchos ejemplos, pero ustedes después piensen en los ejemplos que nos dan las publicidades de cómo accedemos a ese mundo feliz a través del consumo. ¿Sí? Y cómo resolvemos cuestiones a través del consumo, ¿no? Otro ejemplo que es en este sentido es si estás cansado, estás agotado, tenés un día terrible porque tenés que hacer esta actividad, esta otra, visitar a tus suegros, ir a jugar al tenis y todo lo demás, si estás agotado, vas a encontrar un producto que te va a dar fuerzas para abordar ese día. Es decir, vas a lograr a través de consumir algo, vas a lograr poder sobrellevar esta extrema necesidad de hacer cosas. En ningún lado te dicen, si estás tan agotado, si tenés tantas dificultades, si te duele la cabeza, ¿por qué no te replanteas qué estás haciendo de tu vida? ¿Por qué no pensás que hay algo que no estás haciendo bien? No, todo el tiempo nos están diciendo que hay algún producto que consumimos que nos va a dar mágicamente la solución a esa dificultad. En este marco aparecen los consumos que son problemáticos, porque bueno, uno podría decir, sí, me gusta tomar gaseosa y tomo todos los días gaseosa y bueno, se me hinchará la panza, ¿sí? No hace bien a la salud, eso se lo dejo a los médicos, sabemos que la gaseosa no es nada buena, pero no nos trae problemas de vínculos sociales, ¿sí? Pero sí están los otros consumos, los consumos problemáticos que nos traen una serie infinita de dificultades en nuestra vida. Pero podemos despegar una cosa de la otra. Podemos decir que es raro que alguien busque la satisfacción en una sustancia, en el juego, en cualquiera de las adicciones, lo que se transforma en adicción, pues en una sociedad que todo el tiempo te dice que para obtener satisfacción vas a tener que consumir algo. No, la verdad es que van de la mano. Por eso la crítica a la vida cotidiana, la crítica a la sociedad de consumo es absolutamente necesaria para que ese sujeto entienda que está siendo víctima de toda una estructura que hace que consuma, que termine consumiendo cosas que le trastornan su vida. Es decir, no podemos separar entonces lo que es consumo problemático de drogas, de alcohol, juego, todo esto que está puesto bajo esa lupa de adicciones, ¿no? De problemas, de tratarlo, todo lo demás, no lo podemos separar absolutamente para nada de esta propuesta de vida donde nuestra satisfacción como personas la vamos a lograr consumiendo. Entonces, en esto de la sociedad, tenemos que abordar, por lo menos esta es la mirada con la que he trabajado siempre, abordar el problema de trastorno de consumo, trastorno de adicciones, desde esa mirada social también, ¿sí? Donde podemos discutir qué estructura tenemos cuando estamos viviendo en sociedad. No habría otra manera a mi criterio de ver esta problemática si no es insertada en una sociedad que realmente está complicada y problemática. Bueno, y después tenemos la familia. La familia como
bien ha dicho Diego Escuchado, y como trabajamos permanentemente, es fundamental en lo fundacional del sujeto, ¿sí? Pero también después en cómo se sostienen vínculos, cómo se sostienen formas de encuentro familiar que pueden ser o no saludables. En el caso de las personas con trastorno de adicciones, la estructura familiar eh, suele tener características donde se repiten, digamos, eh, estas características, decía, eh, no importa ni la estructura, ni el lugar de desarrollo de esa familia. Puede ser una familia muy humilde, puede ser una familia con muy buen pasar económico, en un lugar u otro del planeta, pero las características estructurales de esa familia se repiten. Nosotros podemos ver en el trabajo permanentemente que los vínculos están sesgados siempre por algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, la sobreprotección. La sobreprotección es una característica familiar donde la mamá, el papá, el cuidador en general sobreprotege a la persona con trastornos de conducta en adicciones. La sobreprotección aparece casi como naturalizada y como no hay problema, ¿no? Con esto podemos escuchar muchas veces alguna mamá, y voy a poner por ejemplo mamá, pero no son las únicas mamás, por supuesto, pero una mamá que dice, y Carlitos no le gusta levantarse temprano, a él le cuesta, yo lo entiendo porque le cuesta, entonces yo lo despierto tranquilo, pero a la hora que él quiere, ¿no? Entonces uno le pregunta, bueno, pero ¿y Carlitos qué edad tiene? Y 38 años. Para esa mamá, Carlitos sigue siendo Carlitos, no es Carlos, y sostiene esto de cuidarlo como si fuera un niño o una niña. Entonces, la sobreprotección aparece, por supuesto, también como defensa de lo establecido. Bueno, pero es así, no vamos a poder cambiarlo tan fácilmente. La negación es otra característica familiar muy fuerte. La negación en este problema siempre es lo primero que surge en la familia. Cuando empieza a aparecer este trastorno en un núcleo familiar, el núcleo niega. Niega porque es muy doloroso aceptar que tenemos este problema. Es muy doloroso, por lo tanto, siempre vamos a negar hasta que nos creció el elefante dentro del living y él ya no es un perrito y nos damos cuenta de que es un elefante, pero ya está grandote. No es tarde, por supuesto que siempre hay algo que hacer, pero digo es tarde para negar, ya no podemos negar que es un elefante cuando decíamos, no, es un perrito. Esto lo vemos como ejemplo cotidianamente en cuestiones, por ejemplo, de vino mal, vino descompuesto, descompuesta, vino mal, no, bueno, pero no pasa nada, no, y así, siempre no pasa nada, hasta que ese no pasa nada va creciendo y va desarrollándose el trastorno. Entonces, en esta trilogía de sujeto, familia y sociedad tenemos un armado muy complejo que hay que desentramar, que hay que desarmar en lo que llamamos tratamiento, ¿sí? Por lo tanto, ese abordaje tiene que ser multidisciplinario porque no podemos dejar de ver, como decía antes, lo social, no podemos dejar de trabajar con la familia, con estas estructuras que decía, y por supuesto el sujeto. Entonces, ahí tenemos, digamos, el abordaje multidisciplinario necesario para el tratamiento. Pero también la prevención, este es un punto donde trabajo permanentemente, la prevención debe abordarse desde este lugar también. Imagínense yendo a una escuela secundaria a decirle a las chicas, a los chicos, no consuman porque es malo. Y no, la verdad que
no tomen alcohol porque les hace mal. Es caca. No, no se puede, es imposible. Entonces hay que abordar por el lado de despertar el espíritu crítico y que estas personas, estos chicos y chicas, empiecen a cuestionar por qué consumen y por qué están siendo tan sujetos de esta sociedad. ¿Sí? Cuando la rebeldía joven, adolescente, se manifiesta en voy a tomar porque entonces me diferencio de los adultos, porque soy rebelde, están cayendo en la trampa porque ellos son este, sujetos de la estructura que quieren, de la que quieren rebelarse. Por lo tanto, nosotros trabajamos desde ese lugar también. Con el teatro, hacemos intervenciones utilizando la técnica de teatro foro de Augusto Boal, donde planteamos situaciones donde el público puede involucrarse en el desarrollo y resolución de estos conflictos. ¿Sí? Y esto nos ayuda mucho a que vivencien también con sus propias respuestas las problemáticas planteadas en el texto. Bueno, no quiero extenderme más. Si quieren preguntar algo. Vamos a hacer así, Ricardo. Dime. Pasamos a la exposición del doctor Pardo y después volvemos con las preguntas a ambos. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Dale. Bueno, gracias. No, al contrario. El doctor Pardo. ¿Cómo está, doctor, tanto tiempo? Bien, muy bien. Muchas gracias por darme la bienvenida. Es un placer para nosotros que estén ambos. Le damos la palabra, doctor. Gracias, Lidia. Gracias a la invitación de Verónica también. Vamos a ver lo que puedo hacer, porque no es mi métier las adicciones, pero voy a contar un poquito algo. Básicamente, voy a empezar con la palabra dependencia, que de alguna manera viene del latín y tiene que ver con un poder mayor sobre nosotros, tener algo mayor sobre nosotros. Y cuando tomo la palabra dependencia, inmediatamente me viene la imagen de que el momento de la vida en que nosotros somos totalmente dependientes es la niñez. O sea, es el momento de la vida donde estamos sujetos a el cuidado y la actividad que tiene nuestra familia con nosotros. Es el momento en que no podemos hacer muchas cosas todavía usando nuestra libertad y nuestra posibilidad de transformar la vida. Es un momento donde acompañamos lo que va sucediendo con nuestra familia. Y esos 7 primeros años yo le doy mucha importancia en la vida de cada uno de nosotros. Sobre todo porque en esos 7 años la capacidad que tiene el niño fundamentalmente es la de imitación. Aprende imitando. Entonces es un momento donde absorbemos como una esponja todo lo que vive en el sistema familiar donde nacemos. Es un momento vital de las experiencias. Entonces, cuando me viene, digamos, esa imagen de dependencia, me viene la imagen de la niñez. O sea que de alguna manera cuando entramos en dependencia de adultos, en algún lugar nos vamos volviendo a ser niños. O sea, nos volvemos a colocar en un lugar niño. En este caso, frente a la experiencia de la sustancia o de lo que genere esa dependencia. Bert hablaba de ciertos movimientos que son fundamentales en la vida familiar. Cuando tenemos la imagen de la mamá dando de mamar al bebé, podemos ver el grado de entrega que tiene la mamá y el bebé. Y en esa relación profunda entre la mamá y el bebé, la mamá en algún momento también hace lugar para que el papá pueda participar de esa situación.
Y esta imagen arquetípica de lo que es la crianza de un hijo, o los primeros momentos de la relación con un hijo, está esto que Bert decía como pasos fundamentales en la relación que tenemos con nuestros padres, que primero tomamos a la mamá, y la mamá le da lugar de alguna manera a la participación o a la posibilidad de que podamos también tomar a nuestro papá. Es como si pudiéramos tener a ambos en nosotros a través de ese gesto. El primero es de un acercamiento natural, que es con la madre, y el segundo es ese paso que permite la mamá hacia el papá. Y una de las cosas que decía Bert fundamentalmente es que en las adicciones está interrumpido ese paso. Hay algo interrumpido en ese pasaje de la mamá hacia el papá. Y que en el marco de las constelaciones algo de esas dinámicas vamos a ver. Siempre que hablamos de una adicción, adictus es una palabra latina. Era la palabra que usaban los romanos para los esclavos que regalaban a los guerreros que habían participado en una campaña y habían peleado bien. Entonces tenían derecho a recibir esclavos. Era algo regalado o heredado, pero recibían los esclavos. Y los esclavos se llamaban adictus. O sea que la palabra está reservada a una situación de esclavitud. O sea, una situación que conlleva una ligazón que limita nuestra libertad. Lo interesante también es mirar esa imagen, porque en realidad las personas que son adictas van hacia esa experiencia con una entrega y con una convicción de ir hacia algo que en alguna medida alivia la angustia y el dolor, sea lo que sea, pero es como una forma de aliviar la angustia y el dolor. Lo que más le cuesta a las personas adictas es poder mirar en dirección a la angustia o al dolor. Y en esa relación o en esa experiencia que tienen con cualquier sustancia o situación que se conserva en el tiempo, también lo que se da es que de alguna manera el contacto es transitorio, o sea, no hay crecimiento en esa experiencia. Nosotros como personas crecemos en todas las experiencias que tenemos relación con otros o con sucesos de la vida. Y crecemos a través de la comprensión. Cuando comprendemos algo, integramos algo nuevo que se hace nuestro. Eso nos lleva a crecer. En las experiencias de adicción no hay crecimiento. Son experiencias donde no está la comprensión. Y muchas veces yo creo que no está esa comprensión porque hay una identificación con la experiencia. O sea, de alguna manera me identifico con la sustancia. A mí me ha pasado de joven que a veces he tomado una copa de más y de alguna manera ese estado de estar un poco mareado o que la lengua se me empieza a trabar me desagradaba, no seguía. Y en general en el alcoholismo, la persona que tiene esa adicción necesita entrar en ese estado, no renuncia. O sea, sigue entrando en ese estado. Y lo mismo pasa con diferentes sustancias. Es como si la sustancia se revelara a través de cada persona. Y la persona estuviera tan identificada con la sustancia que la toma cada vez con mayor naturalidad. Pero lo frustrante es que no hay comprensión, no hay crecimiento en esas experiencias. Son un refugio para no mirar el dolor y la angustia. Esta es la imagen que yo quiero compartir con ustedes, que yo tengo de las adicciones. Y me gustaría agregar algo más. Yo creo que hasta los 25 años de edad, la familia tiene que participar
realmente. Y para mí la metodología de trabajo central tiene que ser el grupo y las constelaciones. O sea, la posibilidad de trabajo desde la constelación da muchas posibilidades para que la familia vea sus propias implicancias. Dentro de las implicancias, la identificación es la principal. Y muchas de esas identificaciones parentales funcionan como debajo de lo observable en las adicciones. Hace muchos años, cuando estaba saliendo del Instituto de Formación en Constelaciones Familiares, Tiu me pidió que junto con otros colegas asistiéramos a una institución en Mar del Plata que atendía pacientes psicóticos y discapacitados, ¿no? Y una vez al mes se hace una asamblea de familia, donde iban todos los familiares de estos pacientes. Y yo, la verdad que me emociona ahora al recordarlo, nunca sentí tanta satisfacción de hacer constelaciones como en ese marco, porque ahí también tuve esa imagen. Yo creo que lo mismo habría que hacer con las familias que tienen personas adictas. O sea, trabajar juntos, digamos, en un marco, porque la constelación tiene lo hermoso que no solo es para la persona que constela, sino para todo el grupo que asiste. Entonces tienen la posibilidad de resonar eso en muchas de las personas que están asistiendo a la constelación. Entonces siempre me pareció, cuando estaba ahí, siempre decía, esto para el trabajo en adicciones es espectacular, porque realmente puede llevar claridad sobre cuáles son las implicancias que sostienen de alguna manera el síntoma. Nosotros desde la mirada sistémica no nos preocupa erradicar el síntoma, sino fundamentalmente mirar a qué está agarrado, sobre qué base está sostenida, qué lo sostiene, porque eso es lo que permite de alguna manera el desarrollo y la integración. Crecimiento para nosotros es integrar lo que está excluido, lo que de alguna manera está debajo de la alfombra. Bueno, no sé si tengo más para decirles, me parece que con esto podemos tener ya la imagen también tan rica que trajo Ricardo. Creo que tenemos material como para poder ver algunas preguntas y charlar un poquito entre todos. Bueno, buenos días. Sí, hay varias preguntas en el chat. Preguntan, ¿cómo se podría explicar la codependencia? Sufro mucho por tener un adicto en la familia y me hace codependiente. Desde la experiencia, sí, alguien preguntaba también otras características familiares. La codependencia es una característica por excelencia de la familia coadicta. La codependencia justamente es eso, es codependencia. Uno habla de la dependencia de la persona con el trastorno hacia el consumo de sustancias, hacia la sustancia o el juego, lo que fuese, pero la codependencia es necesitar que me necesiten. Es decir, hay una relación establecida entre el familiar y el adicto, la adicta, que hace que ambos se necesiten mutuamente. Por eso muchas veces aparece resistencia, digamos, al cambio, resistencia a modificar lo que sucede, por esto de la homeostasis, digamos, de mantener en su lugar esa estructura formada, ¿sí? La persona adicta necesita de la sustancia, necesita de la sobreprotección de esa familia que la sostiene, pero el familiar también necesita de ese estado de la persona porque ha hecho esto que sea su motivo de vida, ¿sí? Y esto la persona ahí que dice tiene un familiar y sufre mucho porque se sufre, pero a la vez se hace un motivo de vida, se deja de tener una vida plena para estar pensando todo el tiempo en qué sucede, pensando y accionando en función de la enfermedad, en función de lo que sucede con la persona que tiene el trastorno. Por eso son codependientes. Gracias. Para el doctor Raúl Pardo, preguntan la negación. ¿Cómo se trabajaría para ir reconociendo la negación? Porque lo más difícil es aceptar para luego trabajar lo que hay detrás. Bueno, para mí la constelación es una forma de mirar.
O sea, y poner en evidencia lo que no se mira. O sea, yo creo que esa es la manera más clara de poner en evidencia lo que no está mirado, lo que no se tiene en cuenta. Yo Bien, por lo menos trabajo así, ¿eh? No quiere decir que sea la única, pero me parece que es el camino. ¿Puedo hacer una pregunta, Alejandra? A sí, ambos. Ambos trabajan con lo organizacional, desde, digamos, desde los grupos de teatro y desde las organizaciones. La pregunta que yo hago es, ustedes, porque acá hay preguntas respecto a los adictos a los alimentos, a la tecnología, al trabajo, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuáles son las características de una familia adictiva, digamos? Porque en general se pone sobre el adicto, pero ¿qué pasa con la familia que hace a este adicto, que cría a un adicto? ¿Cómo son estas familias? ¿Y cómo se sale de este lugar siendo familiar? Se lo expongo a ambos. No, en mi caso yo trabajo permanentemente con familia, Raúl, disculpame, arranco por este lado porque yo trabajo permanentemente con familia Con y mucho gusto. bueno, arranco por el final de tu pregunta, ¿cómo se sale? Y viendo que también como familiar, que también tenés un problema. La persona con trastorno de adicciones es el emergente de una estructura familiar, es decir, ¿cómo salir de allí? Y primero que nada, aceptando, saliendo de la negación, aceptando el hecho de que vos también tenés un problema y que mereces abordarlo, ¿no? Eso es fundamental. Con respecto a las características de la familia, bueno, como yo ya había dicho antes, hay una característica que no nombré, que es la falta de límites. La falta de límites es también muy característica, es muy fuerte y es muy nociva. La falta de límites de niña, niño, hasta adulto inclusive. Pero bueno, todo eso se sale trabajando cada sujeto y el vínculo que tiene con el trastorno, no solamente con la persona que tiene. Vos sabés que, perdón, yo lo que quería decir es que a mí me cuesta mucho poner los rótulos, ¿no? En las familias adictas y todo esto, porque creo que necesitamos tener una mirada amorosa, porque lo que le pasa a una familia donde convive con estas situaciones, a nosotros nos pasa en chiquito, pero nos pasan también cosas. O sea, que esto de las implicancias es algo que tenemos todos y en todas las familias. O sea, pero en algunos casos y en algunas situaciones esto se conforma como un destino, porque el síntoma o la enfermedad perduran en el tiempo. O sea, pero yo quiero ser respetuoso en ese sentido, ¿no? Me parece que es un tema que compartimos todos, estas implicancias, pero que de alguna manera forman parte también de lo que vemos en algunas enfermedades o afecciones o síntomas, como es esto de las adicciones. A mí me parece que lo más importante es poder vitalizar los vínculos, darle vida a los vínculos. Y para eso, el único camino que conozco por ahora es el dolor. O sea, tocar aquello que quedó en el camino y no fue tocado, aquello que no fue mirado, que de alguna manera eso nos permite volver a darle dignidad a la historia. Y en esa dignidad le damos peso y sentido. Y todo eso le da una configuración diferente a las relaciones familiares y a los vínculos. gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Si luego de las constelaciones, en una persona que es adicta, se vio apertura, si hubo mejoría, o si es un problema que a pesar de ser trabajado con las constelaciones familiares, tiene que haber un equipo multidisciplinario de atrás para que se vea la mejoría. De todo lo que se haga me parece bien. El tema, yo voy a romper una lanza también por los grupos
de Al-Anon y los grupos de narcóticos anónimos. No cuestan un mango y de alguna manera exigen una responsabilidad. Uno tiene que ir. No hay juicio ni crítica. Todos son pares. O sea, la persona que habla no recibe ni consejos, ni se le da ninguna indicación, se la escucha. Pero tiene que tener el valor de poder exponer su problema y aceptarlo. El primer paso de un proceso de transformación es aceptar que me pasa algo. Sin eso no se puede cambiar nada. Pero eso que pasa en las adicciones nos pasa a nosotros en la vida. Generalmente tenemos la vista más puesta en lo que queremos hacer y lo que tendríamos que transformar que en lo que somos. Y en aceptar nuestra naturaleza. Bueno, entonces rompo una lanza ahí porque creo que son grupos importantes. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que han hecho constelaciones y han ido a Narcóticos Anónimos, o sea, y que han tenido en algún momento un seguimiento en psicoterapia. En tema de la psicoterapia hay que estar muy atento a la transferencia, porque lo mismo que hacen dependencia con una sustancia, lo hacen con una persona. Entonces, se convierten en pacientes buenos, ideales, hacen todo lo que uno quisiera hacer, todo lo que uno quiere escuchar, traen todo el relato que uno quiere escuchar, en fin. Bueno, todas esas cosas implican cuestiones de transferencia, ¿no?, en la psicoterapia. Pero bueno, las dos cosas, constelaciones y los grupos, me parece que son el eje, y todo lo lindo que se puede hacer, porque Ricardo trae cosas que tienen que ver con el teatro, con la actividad grupal, con todo lo que uno puede hacer, grupos de familias, grupos de padres, todo eso puede estar presente y me parece maravilloso. Ahora, para mí yo hago una distinción muy grande. Hasta los 25, el trabajo central es con la familia. Después, trabajo con el adulto, porque ahí ya está en condiciones. En general se tiene que dar un momento particular que es tocar fondo. O sea, las adicciones no son un problema que se puedan resolver por el interés de otro a ayudar, sino que tiene que ver con una búsqueda de ayuda propia. Y eso ocurre solo cuando hay un toque de fondo, cuando se empieza a desarticular toda la trama laboral, toda la trama familiar, todas las situaciones empiezan a hacer agua. Ahí la persona que tiene una adicción, ahí toma la decisión y puede ir adelante a ver algo que empieza a doler y que empieza a hacer aparecer el dolor en el horizonte. Quería agregar una cosita a lo que decía Raúl. Lo de los 25 años me parece perfecto, en tanto pensar a esta persona en desarrollo pleno con el vínculo familiar. Lo que sucede con las personas con trastorno de adicciones es que mantienen una personalidad infantil muy grande a un adulto. Entonces, también nos encontramos con adultos que hay que trabajar fuertemente con la familia por este entramado que se armó, que decíamos antes, esta estructura codependiente, que se sostiene aún pasada la edad de tener ese vínculo con la familia. Por lo tanto, al tener un sujeto con una personalidad infantil muy fuerte, el trabajo con la familia es indispensable, ¿no? Y después, con respecto a las constelaciones y todas las herramientas que se quieran utilizar, están bienvenidas, porque es un problema muy complejo de abordar. Gracias. Hay varias preguntas también referente a lo que es la legislación, la liberación de la marihuana como consumo social y no como consumo medicinal. Si quieren saber qué opinión tienen sobre eso ambos. ¿Saben cuál es la sustancia que trae más problemas de trastorno de adicciones? ¿Cuál es la sustancia que daña más el entramado social? El alcohol. Y es legal. Es decir, la discusión sobre la legalización o no legalización está en otro marco. Cuando hablamos de adicciones, cuando hablamos de personas con esta problemática, hablamos de una sociedad que tiene que replantearse un montón de cosas. Entonces, poner en la sustancia digamos, el problema,
es dejar de lado lo que nos está pasando como sociedad, lo que nos está pasando como familia. ¿Sí? Entonces la discusión es si es legal o no es legal. La discusión sería entonces el juego, es otro problema muy, muy unido. Y los bingos, los casinos, son todos legales. Solucionaríamos después con un cartelito que diga abajo: consumir marihuana es perjudicial para la salud, igual que el tabaco, que es otra problemática también legal. No sé si es demasiado trascendente para el abordaje de trastorno este, la pelea por la legalización o no. Habría que ver por qué consumimos lo que consumimos, por qué vamos hacia esto que nos hace daño, por qué sostenemos esa actitud que nos hace daño, por qué la familia acompaña en este problema y por qué no podemos criticar a la sociedad y empezar a decir: yo quiero una vida saludable, y esto que me están vendiendo, legal o ilegalmente, no es saludable. Sí, yo creo que, como dice Ricardo, el tema de la sustancia no es lo que determina la solución, ¿no? O sea, creo que de alguna manera lo que va a traer es un poco más de menos de narcotráfico o disminución de la actividad delictiva, pero no necesariamente tiene que ver con el consumo. O sea, eso no lo va a transformar necesariamente. Voy a hacer una pregunta, Alejandra, que tiene que ver con esto que ambos traen. El doctor Pardo habla de el quedar, por así decirlo, dentro del círculo de la madre, no poder pasar al padre, al límite, a cierta cosa adulta, que hay un momento. ¿Podría explicarnos más esto? Y le voy a pedir a Ricardo si nos puede explicar cómo desde el teatro se aborda este tema. Bueno, desde el lugar de la mirada sistémica lo abordamos a través del trabajo de las constelaciones y tiene que ver con el reconocimiento del padre. O sea, tiene que ver con la posibilidad de reconocer a ambos miembros de la pareja. A veces la madre, por alguna situación, impide, sin darse cuenta, la llegada del hijo al papá, ¿no? O sea, como si le dijera: tomar de él no es bueno, ¿m? Toma de mí solamente. Y bueno, este es un tema que en la medida en que podemos mirarlo, verlo y profundizar en eso, las constelaciones son muy claras en este aspecto. Bueno, empiezan a generar una imagen diferente en el interior del consultante o de la persona que va. Y eso creo que empieza a tener acción internamente y permite empezar a abrir ese camino para que haya una relación con ambos, con la madre y con el padre, y que amar a la madre no implica dejar de amar al padre, sino que puede tener a los dos en su corazón. Bueno, respecto al teatro, el teatro es maravilloso y tiene una característica que no tiene ninguna otra disciplina de este tipo, que es la presencialidad. Hoy, castigada por la pandemia, a través del streaming no se va a lograr nunca lo que se logra. La técnica que personalmente utilizo para abordar esta problemática está basada en una técnica de teatro foro de Augusto Boal, brasileño, que desarrolló esta idea de que el público puede transformarse en partícipe de la escena. Es decir, lo que hacemos es presentar una escena problemática y después permitir que los roles que están ocupando los actores y las actrices que sean ocupados por personas del público, exponiendo cómo resolverían esa situación problemática. Entonces aparece una mirada muy amplia, múltiple, y no siempre se llega a la resolución, pero sí a la reflexión sobre lo acontecido en esta problemática que planteamos en la experiencia. Hago otra pregunta a ambos. ¿Por qué es tan difícil, digamos, tal vez es más fácil salir de una adicción, pero en general hay mucha recaída? ¿A qué se debe esto de no poder sanar, por decirlo así? Porque deben tener situaciones de recaída, ¿o no? Sí, es bastante frecuente, es bastante frecuente.
pero porque con todos los temas anímicos, o sea, tocar el dolor no nos gusta a nadie. O sea, nosotros acercarnos a algo que duele nos cuesta. Siempre uno le está esquivando a ese tipo de situaciones. A todos nos pasa en la vida cotidiana. Entonces, tocar a fondo estas cosas son muy dolorosas. Estaba leyendo en la biografía de Bert. Bert trae un comentario sobre John Lennon y la canción de él, Mother. ¿Se acuerdan? Es de la época, los que tienen un poquito más, no son tan viejos como yo, un poquito más jóvenes, también se acuerdan, del 70, hay una canción de Lennon, Mother. Y Lennon, el papá, se fue de la casa siendo él un bebé. Y su mamá lo deja en manos de una tía teniendo él 5 años. O sea, la hermana de la mamá lo sigue criando y él no quiere ver a su madre durante 10 años. O sea que cerca de los 15, 16 se vuelve a relacionar con su mamá y a los 17 la mamá muere en un accidente de tránsito. Un policía ebrio que manejaba un auto lo lleva por delante. Y las estrofas de la canción son muy significativas. Él las trae recordando un poco su época de terapia primal que hizo El Grito Primario con Jan Janov, y John Lennon hizo también, junto a Yoko Ono, este tipo de terapia. Pero la letra me pareció hermosísima, porque es una forma a través de lo creativo de traer lo que es el conflicto profundo, ¿no? Y la letra, las dos estrofas son así: Mother, you had me, but I never had you. O sea, madre, tú me tuviste, pero yo nunca te tuve a ti. Father, you left me, but I never left you. O sea, padre, tú me abandonaste a mí, pero yo nunca te abandoné a ti. Y es la síntesis de lo doloroso que implica en el corazón de un hijo estas circunstancias. Ahora, hasta que no se puede tocar en el corazón, esto se puede entender con la cabeza. Todos cuando escuchamos por primera vez los órdenes del amor de Hellinger, estamos anotando para que en todas las situaciones nos acordemos de esto. Pero el tema central de poder tomar a la familia de origen tiene que ver con entrar al corazón, dejar entrar al corazón a los padres tal como son. Hoy decían que es tomar. Tomar es aceptarlos tal como son. Porque nosotros siempre tenemos el anhelo de que sean como nosotros hubiéramos querido que sean. Ese es el anhelo más difícil, al cual nos resulta más difícil renunciar. Bueno, me fui un poco de la temática, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, este tema maravilloso, yo no lo conocí, no había nacido, mi mamá me lo bueno, ¿por qué tanta recurrencia en este problema? Porque, bueno, es muy difícil. Dejar de consumir no es la solución. A ver, empecemos por eso. Dejar de consumir lo que estemos consumiendo, juego, lo que sea, no es la solución. Eso es un paso necesario para poder seguir trabajando. Pero si no modificamos, bueno, a partir, como decía Raúl, de enfrentar el dolor y, como planteaba yo antes, revincularnos con la sociedad de una manera saludable, no solo dejando de ser esa vida marginal, sino qué deseo, qué pretendo de mi vida, cómo satisfago esta, eh, esta vida que me ha tocado vivir, dónde están los valores saludables. Si no replanteo todo eso, me voy a quedar ahí como temblando por una hoja. Y cualquier vientito puede ser que me vuelva a tirar. Es muy difícil fortalecer a un sujeto en esto de los vínculos saludables, dentro de la mirada de la sociedad saludable, y que vaya pudiendo desarrollar su propia vincularidad con el resto saludable. Entonces, ojo con esto de sí, dejé de consumir durante 2 años, 3 años, puede pasar. Pero todo lo demás
el abordaje de todo lo demás, si no, no vamos buscando una estructura saludable, insisto, se hace difícil. De ahí que la recaída es sí, como decía Raúl, es algo que es esperable inclusive, pero inclusive podemos tomarla como algo esperable que lo único que nos está diciendo es que hay que seguir trabajando con esta persona para ayudarla a que no. Muchas gracias. Hay una pregunta para los dos, ¿no? ¿Se deja de ser adicto con tratamientos, con las cosas, digamos, la persona deja en algún momento de decir no soy, o puede llegar a decir no soy más un adicto? Yo creo que todos somos adictos, o sea, tenemos algún tipo de adicción. Yo como mucho, me encanta la comida y hago un montón de desarreglos muchas veces. Pero creo que de alguna manera el tema es otro. Me parece que es empezar a mirar la vida más íntegramente. O sea, porque en general las personas dejan de consumir sustancias, pero empiezan a consumir otras cosas. O sea, en la gran mayoría de los tratamientos que se hacen para las adicciones, se hace un reciclado. O sea, el que es gordo y come mucho tiene que correr todos los días. El que fuma y tiene alguna adicción con esto, bueno, se le crea otro hábito. O sea, se hace un reciclado muchas veces. Yo creo que esa tendencia la conservamos. Las implicancias nuestras no desaparecen. Somos más conscientes que la tenemos. Y a mí me parece que con las adicciones pasa algo parecido. Soy más consciente de mi adicción. Sí, a ver, por ahí creo que Guillermina se llama, alguien planteó el tema de llamar a un adicto, llamarlo o no llamarlo adicto, para no estigmatizar, para no verlo como persona. Y realmente yo coincido con eso. Lo que pasa es que cuando hablamos de adicción, queremos ponerle, necesitamos ponerle un nombre a la persona que sufre ese trastorno, y entonces podemos hablar desde este lugar, nada más. Y la verdad que si se deja de ser adicto, desde mi mirada, hay una estructura personal que hace que sea uno muy hábil, que pueda, realmente tenga una tendencia mayor que otras personas, y ahí ese territorio, yo se lo dejo a los licenciados, esa eh, tendencia a sostenerme, digamos, dependiendo de algo, ¿no? Lo que decía Raúl es cierto, muchas veces se cambia la dependencia. La idea es no cambiar la dependencia, sino empezar a ver que sí tengo problemas, que soy fácilmente, que tengo facilidad para caer en este trastorno, en estas problemáticas, y me tengo que cuidar de ello. Por lo tanto, si queremos definir con palabras así, diría que no, desde mi mirada no se deja de ser adicto. Lo que es que uno está viendo que tiene esto, debe cuidarse y debe estar atento. Para sacarlo de la estigmatización del problema de las adicciones, si yo sé que soy diabética, tengo que cuidarme de comer azúcares. Esto es una característica, yo sé que la tengo, es una enfermedad que tengo, y la tengo tengo que estar atento, no puedo desatenderme. Cuando mi cuerpo me está pidiendo comer una torta dulce de leche, yo sé que esto me está haciendo trampa. En ese sentido, podemos decir que uno debe mantenerse alerta, y que esa alerta ayuda a no recaerse lo que damos. Voy a hacer la última pregunta, cortita, y después cerramos si quieren ambos, porque estamos muy jugados con el tiempo, y tiene que ver con algo que tal vez introdujiste vos, Ricardo, que tiene que ver con esto de la Coca-Cola. Nos venden y consumimos. Por ende, somos una sociedad adicta. Pregunto al doctor Pardo y a vos, Ricardo, y entonces la pregunta es, como sociedad, ¿qué sería? Que falta padre, falta límite. ¿Cómo es esto desde la mirada de ustedes que trabajan en organizaciones o con organizaciones? Si no estamos hablando de gente adicta y no hablamos de nosotros como sociedad, ¿cómo lo ven? Los puse en un brete, me parece.
Yo creo básicamente que lo importante, vuelvo a repetir, creo que a veces la propaganda o ciertas cosas sociales ponen mucho énfasis en cómo uno debe ser o en los productos que deben consumir o que debemos consumir. Eso es así. Pero el tema central es el lugar en el cual nosotros nos colocamos frente a eso. Yo sigo pensando en este sentido que la relación que establecemos con esa propaganda, con ese bombardeo, es un tema de decisión nuestro. O sea, que de alguna manera, por eso creo que el trabajo empieza por nosotros. Y que de esa manera ahí puede haber algún hecho transformador. Por supuesto que hay medidas legales que ayudan, que colaboran, pero que lo central está en el trabajo que hacemos cada uno de nosotros, en revisar esas cosas que nos atan al consumo. Muchas gracias, doctor. Sí, yo, perdón, yo planteaba el tema de la publicidad como un ejemplo, ¿no? De lo que es la sociedad de consumo. Y vos preguntabas si es una sociedad, pertenecemos o formamos una sociedad adicta. Me gustaría plantear que la sociedad es una construcción que hacemos, ¿sí? Entonces, la revisión tiene que ver cómo yo me vinculo con los otros, aparte de, como bien decía Raúl, cómo yo abordo, digamos, la relación con esta sociedad planteada, es que también qué microsociedad voy desarrollando en mi día a día. Si yo tengo un niño, una niña, un hijito, una hijita, y empiezo desde muy pequeña a vincularme en el afecto a través de comprarle cosas, y esto sucede, y lo sabemos, sucede muchísimo, ¿sí? Es decir, como te quiero, te compro cosas, voy a estar dando una estructura social, abonando a esa estructura social de consumo. Y la felicidad va a venir comprando. ¿Por qué? Porque de chiquito me regalaban y eso me hacía feliz. Si yo puedo trabajar en mi micromundo, puedo trabajar la estructura social diferente, es decir, el vínculo amoroso a través de otras cosas, el vínculo amoroso a partir de acciones que no tengan que ver con consumir cosas, seguramente voy a aportar a una sociedad mejor, diferente. Por lo tanto, insisto, la sociedad es una construcción nuestra. Hay poderosos que manejan muchísimas cosas, pero nosotros también podemos tener un vínculo social, por ende, armar una sociedad nuestra con el vecino, con la familia, con los hijos, diferentes. Y a partir de ahí buscar algo más saludable. Muchas gracias a los dos, al doctor Raúl Pardo, a Ricardo Day. Me quedo con esto, ser más consciente de nuestra adicción y conocer nuestra facilidad al apego. Gracias. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchísimas gracias a los ponentes. Gracias.